Buenos días, ¿cómo están? Vamos a continuar con el estudio de permeabilidad celular, que es el tema que dijimos que vamos a ver esta semana. Y en el video anterior dijimos que existían tres mecanismos por los cuales la célula podría transportar componentes a través de su membrana. Lo iba a hacer a través de fosfolípidos, por proteínas transportadoras o a través de vesículas. En este video vamos a analizar cómo hacen las sustancias para pasar a través de los fosfolípidos. Y justamente, como ya hemos visto, las membranas dejan pasar algunas sustancias y otras no. ¿De qué depende esto? Por un lado, la polaridad. Mientras menos polar sea la partícula, más fácil va a pasar a través de la membrana. Por otro lado, el tamaño. Mientras más pequeñas o más chiquititas sean estas partículas, más fáciles van a pasar a través de la bicapa. Y la carga. Y en esto tenemos que tener cuidado porque no pasan las partículas que tienen carga. Incluso si son muy chiquititas como un ion, no pueden atravesar la bicapa debido a su carga. Entonces, ¿cuáles son las sustancias que van a pasar a través de esta bicapa? Acá en este dibujito que los traemos de Curtis podemos visualizar cuáles son las sustancias que pueden atravesar con más facilidad esta membrana. Fíjense que si bien hay moléculas que son no polares bien chiquititas, obviamente no van a tener problema, como el oxígeno, también va a estar dentro de este grupo el dióxido de carbono, algunas hormonas esteroideas que son muy importantes y las vamos a ver más adelante cuando empecemos con biología humana, y otras sustancias que son polares pero son muy pequeñitas y no tienen carga, como es el caso del agua. También va a atravesar esta bicapa sin ningún problema. Ahora, hay otras sustancias que ya sea que son grandes o que son pequeñas pero tienen carga neta, como son los iones, no van a poder atravesar la bicapa. Obviamente que si tienen que pasar a través de la célula se la va a ingeniar para pasarlas y van a haber proteínas transportadoras que lo puedan posibilitar. Pero así, a través de la bicapa de fosfolípidos, no lo vamos a poder lograr. No se lo va a permitir, ya sea o las cabecitas de fosfato o sobre todo las colitas lipídicas de estos fosfolípidos que, fíjense, forma una capa bastante gruesa por la cual la mayoría de las sustancias no lo pueden atravesar. Entonces acabamos de ver las características más importantes por las cuales un componente puede pasar a través de esta bicapa o no. Pero debemos entender el concepto de difusión para poder entender cuáles son estas partículas que sí atraviesan la membrana. Se le llama difusión al desplazamiento neto de estas moléculas, obviamente una presión y temperatura constante, como dijimos que estaba en los seres vivos, desde una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración. Fíjense en este dibujo de acá. Tenemos un componente que está en más concentración a un lado que del otro, y si esta sustancia tiene la posibilidad de pasar a través de esta bicapa, va a suceder que en ambos compartimientos va a llegar un momento en el cual se igualen. O sea, la concentración a un lado y otro va a ser exactamente la misma. ¿Por qué sucede esto? Porque la difusión es consecuencia del movimiento al azar de las partículas. O sea, que es impulsada por su potencial químico o electroquímico. Las moléculas tienen una cierta cantidad de energía cinética que les permite chocar entre ellas. Es como si estuvieran bailando una alrededor de la otra, chocando, rebotando, y el resultado de esto es justamente el desplazamiento al azar de las partículas. Repasando los conceptos de la clase pasada, dijimos que los movimientos a través de los fosfolípidos son movimientos pasivos, quiere decir sin gasto de energía. Y en realidad no es que no utilicen ninguna energía, utilizan esta energía, la energía del baile que hacen todas estas partículas y el choque de su energía cinética. Y lo hacen siempre desde donde hay más concentración hacia donde hay menos concentración. Entonces, vamos a introducir este concepto también porque es muy importante y tenemos que entender cómo calcular esa concentración para ver si yo digo, a ver, una célula igual a su concentración en el pasaje de sustancias. Bueno, perfecto, entonces, ¿qué significa este término concentración? La concentración es el número de partículas de un soluto en una cantidad, puede ser de solvente o de solución. Esto, chicos,
es un concepto que van a desarrollar muy bien en la unidad 4 de química, ¿sí? Pero necesitamos entender algunos de estos fenómenos para ver en esta unidad y por eso les estoy desarrollando este concepto ahora, ¿sí? Lo necesitamos porque si no, no terminamos de comprender el mecanismo de este proceso de difusión a través de la membrana. O sea que si vamos a este concepto químico de concentración, para poder analizar qué es lo que sucede en una solución como la que tendremos adentro o afuera de la célula, vamos a tener que saber diferenciar este soluto de este solvente. Fíjense el ejemplo que tienen acá. Se le llama solvente acá al agua en el cual se disuelve un determinado soluto, como puede ser la sal, y llegamos al resultado que es la solución, que en este caso va a ser el agua salada. Ahora, no debemos olvidar que una solución es la sumatoria de un soluto, que es el que está en menos proporción, y de un solvente, que es el que está en mayor proporción. Esto es muy importante. Me gusta mucho esta imagen que les puse acá porque se puede visualizar bien al estar dibujados por separados y como partículas. Cada pelotita que vean acá me simboliza una partícula, ya sea de un compuesto como el agua, o sea, cada partícula de agua y cada partícula de cualquier componente que yo coloque uniéndolos entre ellos para formar una solución. Le llamamos soluto aquel que está en menor proporción. Fíjense, veo las pelotitas azules, hay menos que la cantidad de pelotitas amarillas que son las que están simbolizando el solvente. O sea, ¿cuál va a ser mi solución? La sumatoria de ambas partículas en conjunto. Y esto es muy importante. Si yo disuelvo, por ejemplo, 20% de agua en 80% de alcohol, en ese sistema el agua funcionaría como soluto y el alcohol como solvente. Y esto es importante porque parece como que siempre el agua es el solvente. Ahora, sí es importante entender que en los seres vivos como nosotros y como muchos otros, la mayoría del peso corporal es agua. Hay agua dentro de las células, alrededor de las células, fuera de las células. O sea, es muy difícil pensar en una reacción química en la cual no haya agua. Por eso en los seres vivos el agua lo vamos a considerar como solvente universal y todo lo que se disuelve en él le vamos a llamar soluto. Vamos a un ejemplo para poder entender este concepto de difusión. Vamos a suponer que A y B son dos compartimientos, ¿sí? Que están separados, como estamos viendo acá, por una membrana, que en este caso vamos a suponer que es una membrana permeable. ¿Qué quiere decir eso? Que deja pasar soluto y solvente. Si yo veo A y B, el total de la solución son iguales. Ambas pesan 100 gramos. Ambas tienen la misma cantidad de materia. Sin embargo, pueden visualizar, fíjense en A, si ven estas partículas que vemos en rosadito, que existe una cantidad de soluto que no es la misma que en B. En este ejemplo que estamos poniendo acá, hay 6 gramos de soluto en A y 2 gramos de soluto en B. Si la solución tiene 100 gramos en ambos lados, quiere decir que la sumatoria del soluto y del solvente me tiene que dar 100. Fíjense entonces que si el solvente ocupa 94 gramos, más esos 6 gramos de soluto, me van a dar los 100 de solución en A. Y en el caso de B, si yo tengo 98 gramos de solvente, si lo sumo a los 2 gramos del soluto, me va a dar 100. ¿Eso qué quiere decir? Que la partícula de soluto va a tender a viajar desde donde hay más a donde hay menos, que en este caso sería de A hacia B, pero vamos a pintar en celeste el agua, va a viajar en sentido inverso, desde B hacia A, también para alcanzar el equilibrio. Fíjense qué es lo que sucede en el equilibrio. Tenemos esta misma membrana entre medio, como vimos recién, entre A y B, pero ahora ambas, si bien la solución sigue pesando 100, ambas llegaron al equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las partículas del soluto viajaron de A hacia B y de solvente viajaron de B hacia A en forma tal que alcanzaron una concentración de equilibrio que en este caso serían
4 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Como vimos anteriormente, el potencial químico o electroquímico estaba dado por varios factores, de los cuales 2 de ellos eran la temperatura y la presión, que dijimos que las íbamos a considerar constante dentro de los seres vivos, pero dependían también de la especie química y de su concentración, que estamos desarrollando este concepto ahora. Ahora, veamos este potencial químico en una solución. En una solución tengo 2 potenciales químicos importantes. Uno de ellos es el potencial hídrico. ¿A qué le llamamos potencial hídrico? Al potencial químico, pero del solvente, que dijimos que en la mayoría de los sistemas vivos era el agua. Y por otro lado tenemos el potencial osmótico, que va a ser el potencial químico, pero del soluto. O sea, ¿cuál puede ser este soluto? Cualquier sustancia que yo quiera estudiar en este transporte y suelta en agua, puede ser glucosa, pueden ser aminoácidos, puede ser cualquier partícula en realidad que estemos estudiando su traspaso a través de esta membrana. Entonces le llamo potencial hídrico al potencial químico del agua, potencial osmótico al potencial químico del soluto. Fíjense en la misma imagen que estábamos viendo recién antes del equilibrio. Si ustedes veían ambos compartimientos, dijimos que ambos tenían el mismo peso, o sea que la solución total era igual. Pero el potencial osmótico en A, como había más partículas de soluto, era mayor que en B, que había menos partículas, ¿sí? O sea que, ¿qué pasa para llegar al equilibrio? Viaja el soluto de A hacia B. Viaja el soluto desde A hacia B. ¿Qué pasaba con el solvente? Y con el solvente pasaba lo contrario. El potencial hídrico es mayor en B. Entonces el solvente viaja de B hacia A. ¿Por qué? Porque el potencial hídrico de A es menor que el de B. El solvente viaja entonces de B hacia A. Siempre sucede esto, cuando hay viaje de soluto y solvente siempre son inversamente proporcionales. Si el soluto viaja de A hacia B, el solvente de B hacia A, y si hubiese sido al revés, también sucede de la misma manera. ¿Hasta qué punto? Hasta igualar el equilibrio, tanto el potencial osmótico como el potencial hídrico. Terminan en el equilibrio igualados a ambos lados de esta membrana. Pero ahora veamos algo, que es lo que sucede en el caso de las membranas biológicas, que eran membranas semipermeables. Como esta imagen que habíamos visto recién, podíamos ver cuáles eran las sustancias que pasaban a través de esta membrana. Dijimos que algunas pasaban y otras no. Es muy importante entender que aunque el agua sea una sustancia polar, por su tamaño y por no tener carga, viaja libremente a través de la membrana, al igual que otras partículas, como el oxígeno, el dióxido de carbono. Esto lo vamos a usar mucho en los conceptos, por ejemplo, de respiración celular, de fotosíntesis, y estas partículas viajan libremente a través de la membrana. Ahora, la mayoría de las otras partículas dijimos que no podían atravesar la membrana, ¿sí? Entonces iban a utilizar otro mecanismo. Como las células tienen muchos iones, muchas de estas partículas, lo que sí tenemos siempre expuesto en la membrana es una gran cantidad de agua. Y el agua sí viaja a través de las membranas, como dijimos recién. Entonces, en este caso de las membranas biológicas, la membrana que nos encontramos en el medio es una membrana semipermeable y no una membrana permeable. ¿Qué pasa entonces? Este fenómeno de difusión lo vamos a llamar ósmosis. Y ósmosis va a ser el movimiento del solvente, pero a través de esta membrana semipermeable, como lo es la membrana biológica. Vamos al mismo ejemplo que estábamos viendo recién, que es lo que sucedía antes del equilibrio. Pero ahora en esta oportunidad vamos a hacer de cuenta que A y B son 2 células. Y esta membrana que tenemos acá es una membrana semipermeable, como la membrana biológica. Fíjense que
a ambos lados de estos compartimientos tengo la misma solución, o sea, el mismo peso y la misma diferencia de concentración que dijimos recién, ¿sí? 6 gramos de soluto en A, 2 gramos de soluto en B, en cambio el solvente es menor en A que en B. Bien, ahora ¿qué pasa si esta membrana es semipermeable y no permeable como la demás, como la que vimos recién? El problema acá es que este soluto, cuando quiera pasar hacia B, no lo va a poder hacer. O sea, no va a haber viaje de un lado, o sea, de soluto de un lado hacia el otro. Solo el solvente va a poder viajar desde B hacia A. En el fenómeno de ósmosis, solo el solvente se mueve, pero el soluto no puede atravesar al otro lado de la membrana. Fíjense entonces qué es lo que va a suceder en el equilibrio. En el equilibrio vamos a tener una cantidad de agua que estaba a este lado en B, que viajó hacia el otro lado. ¿Para qué? Para poder alcanzar el equilibrio. Habíamos dicho que en el equilibrio la concentración era de 4 gramos por cada 100 gramos de solución. Bien, entonces, ¿qué pasó con este agua? Tuvo que viajar hacia el otro lado para poder igualar esa concentración. Fíjense que el soluto se quedó estático en ambos. Entonces, estos 50 gramos de agua que pasaron de B hacia A hicieron que la solución en B quedara solo en este valor, aumentara la solución del lado de A solo por movimiento de solvente. No se mueve entonces en el fenómeno de ósmosis el soluto y solo se mueve el solvente. Pero esta pregunta es importante. ¿Por qué la concentración de ambos sigue siendo 4 gramos por cada 100 gramos de solución? Y esto es como un cálculo matemático y lo podemos comprobar en realidad de esta manera, ¿sí? Fíjense analizando qué es lo que pasa primero en A. Vamos a tener que aplicar nada más una reglita de 3 para entenderlo. Si en A, en el equilibrio, quedaron 150 gramos de solución y tenía 6 gramos, yo quiero saber si tomara una parte de este recipiente, una porción que solo tuviera 100 gramos, ¿cuántos gramos de soluto habría? Si hacemos la regla de 3 vamos a entender que cada 100 gramos de esta solución yo tengo 4 gramos de soluto, o sea que sigue siendo la misma concentración anterior. Fíjense que en B pasa lo mismo. Si mi concentración final en este tarrito me quedó de 50 gramos y tenía 2 gramos, bueno, ¿qué pasa si yo tomo el tarro que mide 100 gramos? Y obviamente va a tener 4 gramos también, o sea que voy a alcanzar exactamente la misma concentración. Ojo con esto porque cuando yo hablo de concentración, hablo de la cantidad de gramos. En este caso hemos calculado con gramos, podría ser otra unidad de medida, pero la cantidad de soluto sobre una cierta cantidad de solución o de solvente. Es una medida de relación entre ambos, pero eso no tiene que ver con el sistema en sí que estamos analizando. Es como, a ver, les voy a poner un ejemplo sencillito para que se pueda entender. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo preparé una leche chocolatada y esta leche chocolatada estaba muy concentrada? Y yo ya no le puedo sacar cacao a esa leche concentrada. No me va a quedar otra que echarle leche. Para obtener otra solución más diluida, que obviamente va a tener mayor cantidad que la que tenía anteriormente, ¿por qué? Porque le agregué leche a este contenido. O sea que no tiene la misma concentración y hubo una variación de volumen. Y esto es muy importante si lo llevamos a nuestro ejemplo. Antes del equilibrio, el potencial osmótico de A era mayor, ¿ven? Más pelotitas que tenemos acá rosadas que simbolizan el soluto, era mayor que en B. ¿Y qué pasaba con el potencial hídrico? Y obviamente al revés, es mayor en B que en A. ¿Pero qué pasa? Solo viaja el solvente, en este caso el agua, desde B hacia A. Solo el solvente. O sea que para alcanzar el equilibrio es obvio que va a haber una variación de volumen. Bien, ahora es muy útil
para poder entender este proceso y para poder compararlo a nivel de las células, analizar este medio, como dijimos en las células, a través de un término que se denomina tonicidad. La tonicidad hace referencia al potencial osmótico, ¿sí? O sea que si yo quiero comparar el medio con respecto a la célula, le voy a llamar a ese medio en base a su tonicidad de cualquiera de estas tres formas que vemos a continuación. Si el medio que yo tengo que rodear a las células de acuerdo a su potencial osmótico no modifica el volumen de la célula, si yo lo pongo inmerso en ella, le voy a llamar a ese medio isotónico. Ahora, si el medio en el cual yo coloco la célula aumenta el volumen de la célula sumergida en ella, le voy a llamar hipotónico. Y si ese medio en el cual yo sumerjo la célula le hace disminuir su volumen, le voy a llamar hipertónica. Esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo, así lo pueden visualizar. Uno de los ejemplos, hagamos de cuenta que acá tengo una célula. Uno de los ejemplos más comunes del medio isotónico es la disolución del agua en sus medios fisiológicos. Por ejemplo, el suero fisiológico, las bolsitas esas que ven de agua que les conectan a través de los vasos sanguíneos a muchas personas cuando están internadas, se le llama suero fisiológico. Hay distintos tipos de suero, pero uno de ellos y el más común es el suero fisiológico formado por cloruro de sodio, o sea, por la sal de mesa, al 9 por 1000. Significa 9 gramos de cloruro de sodio por cada 1000 gramos de agua. Supongamos que esta es una célula. Y la concentración que yo tengo dentro, lo voy a hacer más grande así se ve, la concentración que yo tengo adentro de la célula es similar a la que yo tengo afuera. Mido la concentración y me encuentro la misma concentración en la célula que en el medio. ¿Esto qué quiere decir? El potencial osmótico de la célula es igual al potencial osmótico del medio. Por ende, ¿qué pasa con el hídrico? Y obviamente también es igual. Si uno está en equilibrio, el otro también va a estar. Entonces, ¿qué sucede con el agua en este sistema? No es que no entre y salga agua. El agua siempre entra y sale. Dijimos que lo hace libremente. Pero la salida y la entrada de agua, a un lado y otro de la membrana, va a dar como sumatoria un pasaje neto que es nulo. Todo lo que entra de agua sale y todo lo que sale vuelve a entrar. Se mantiene de esa forma en equilibrio. Ahora, ¿qué le sucede a una célula? Vamos a dibujar otra célula en el cual su medio es hipotónico. Un ejemplo de esto sería el agua destilada. El agua destilada tiene muy poca concentración de iones. Entonces, si yo veo las partículas dentro de la célula, van a haber muchas más partículas dentro de esta célula que en este medio. Quiere decir, el medio está más diluido y la célula está más concentrada. Entonces, si nos fijamos, el potencial osmótico de la célula es mayor, por eso le vemos más puntitos adentro. En cambio, el potencial osmótico del medio es menor. ¿Y qué pasa con el hídrico? Siempre dijimos que era al revés, inversamente proporcional. El potencial hídrico de la célula va a ser menor que el del medio. ¿Qué pasa con esta célula? Para lograr el equilibrio, obviamente que le encantaría a la célula poder sacar ese exceso de sal, pero no puede, porque dijimos que esa cantidad de sal no puede salir libremente por la membrana. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? El agua va a ir desde donde hay más agua hacia donde hay menos agua. Fíjense, ¿cómo me doy cuenta de esto? Y porque el potencial hídrico dijimos que era mayor en el medio. Si el potencial hídrico es mayor en el medio, el agua va a ir desde donde hay más a donde hay menos. El agua ingresa a la célula. ¿Hasta qué momento ingresa? Y hasta todo lo que puede. O sea que la hace aumentar de volumen. Tendría una célula mucho más grande que la que inicialmente no estaba sumergida en ese medio. Bien, veamos lo opuesto. ¿Qué pasa si una célula está inmersa en un medio hipertónico, como podría ser el agua de mar, que tiene mucha más concentración? El medio entonces va a tener mucha más concentración de sales que las que yo voy a encontrar en el interior de la célula.
Fíjense, potencial osmótico de la célula menor, por eso le veo más puntitos, menos puntitos, perdón, que lo representan, y más cantidad de sal en el medio, por eso veo más sales en el medio. ¿Cómo es el potencial hídrico? Otra vez, inversamente proporcional. Mayor en la célula, menor en el medio. Entonces, ¿qué pasaba si yo tenía más agua en la célula que en el medio? Y el agua va desde donde hay más hacia donde hay menos. Nuevamente va a haber un pasaje desde donde hay más a donde hay menos agua, y el agua en este caso sale. ¿Hasta cuándo sale? Y hasta que llega al equilibrio o se termina desinflando toda esta célula o deshidratando. Fíjense, acá les he puesto unas imágenes de dos tipos de células importantes, como son en este caso un glóbulo rojo, una célula muy importante circulatoria en muchos animales, y acá hemos puesto una célula de un vegetal, ¿sí? De una planta, o sea, una célula vegetal para compararla. Fíjense, en el primer dibujito que tenemos tanto a la derecha como a la izquierda, teníamos, como dijimos recién dentro de los ejemplos, un medio hipertónico. ¿Qué quiere decir un medio hipertónico? Que tenía más concentración, pero más concentración de soluto que la célula. Si el medio tiene más concentración de soluto, entonces la célula tiene más concentración de agua. ¿Qué pasa con el agua? Sale, ¿sí? Sale del glóbulo rojo, sale de la célula vegetal. ¿Hasta cuándo? Probablemente la célula como esta, como el glóbulo rojo, se va a terminar deshinchando y muriéndose. Cuando se llega a ese estado de deshidratación total se le llama plasmólisis, ¿sí? Las células generalmente se plasmolizan cuando se deshidratan. ¿Qué me pasa en un medio isotónico? Y en el medio isotónico dijimos que era un medio contento con las células. Es lo que pasa en los medios fisiológicos. El agua entra, el agua sale, entra, vemos acá, sale. Siempre se mantiene en equilibrio, entonces la célula no pierde ni gana volumen. Y en el último caso, cuando yo tengo un medio, como dijimos, hipotónico, el medio va a tener más cantidad de agua en relación que la célula. Entonces, ¿qué hace el agua? Y está entrando. ¿Por qué? Porque hay más agua fuera que adentro. Y la hinchan a esta célula. Las células vegetales generalmente están en un medio de esta manera, en el cual ese medio hipotónico en el cual están las vuelve turgente todo el tiempo, y lo que estamos viendo acá dentro de la célula vegetal es una gran vacuola, que esa gran vacuola almacena agua hasta llegar a este estado de turgencia. Generalmente el glóbulo rojo no alcanza a inflarse tanto, si se fijan acá se los está mostrando, se están como explotando, o sea que el glóbulo rojo o la célula animal que no tiene pared, ya sea que se le mete mucha agua o se sale mucha agua, se termina muriendo igual. En una se plasmoliza deshidratándose y en la otra en realidad no alcanza el estado de turgencia, sino que explota antes. Pero en células como la vegetal sí se puede alcanzar este estado de turgencia. Entonces, repasando, ¿qué pasa en el fenómeno de ósmosis? Siempre lo que viaja es el agua. No viaja el soluto, sino solo el agua. Y esto es muy importante que se lo graben. Es como el 98% de probabilidades de equivocarse en una pregunta de esto es por no entender el proceso de ósmosis. Les recomiendo que siempre se hagan este pequeño dibujito que hicimos acá, quién tiene más soluto, quién tiene más solvente, y se aprendan estas tres reglas. Hagan el dibujo y implementen cualquiera de estas tres reglas para ver de dónde está pasando el agua y después contesten un múltiple opción. Siempre, como dijimos recién, el agua viaja del medio hipotónico al hipertónico. ¿Por qué del hipo al hiper? Porque hipotónico dijimos que tenía que ver con la tonicidad, o sea, el potencial osmótico. ¿Por qué viaja desde donde hay menos potencial osmótico hacia donde hay más? Porque en realidad están viajando desde donde hay más agua hacia donde hay menos agua, más allá del potencial osmótico. O sea que le llamo hipertónico o hipotónico en base al potencial osmótico. Pero el agua viaja en base al potencial hídrico. Entonces, desde el medio que tiene mayor potencial hídrico, más agua, al menor potencial hídrico. O, lo que es lo mismo, nombrándolo desde el potencial osmótico,
el agua viaja desde el medio de menor potencial osmótico hacia el mayor potencial osmótico. Chicos, espero que haya quedado claro. Recuerden preguntarles por favor sus dudas a los profes. No tenemos problema que consulten todas las veces que quieran, que no se queden con dudas, ¿sí? Que no se queden con incógnitas, que puedan resolver todas sus preguntas, porque la realidad es que este tema por ahí se complica en los múltiple opción. Van a tener varios modelos en el TP evaluatorio, también en los modelos de examen para poder practicar y que lleguen bien preparados a la instancia final. Así que bueno, a consultar todas sus dudas y a estudiar mucho, y nos estaremos viendo, espero, cuando termine toda esta locura. Las próximas clases vamos a subir unos PowerPoint en el cual se van a poder ver los siguientes mecanismos de transporte en permeabilidad, que faltan las proteínas, el mecanismo de transporte por proteínas y a través de vesículas, y con eso terminamos permeabilidad. Bueno chicos, nos vemos. Chau chau.